los sacerdotes que participarán en esta mesa panel, el presbítero licenciado Felipe de León Ojeda, le damos un aplauso por favor. El presbítero licenciado Pedro José Echeverría López, un fuerte aplauso por favor. El presbítero licenciado Joel Tuz Canul, también un fuerte aplauso por favor. Y por último los presentará el padre Luis Avilés, le damos un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos. Tenemos con nosotros, como ya los han presentado, al padre Felipe, que él es licenciado en Sagrada Liturgia, ¿verdad? En liturgia. El padre Pedro Echeverría es licenciado en Teología Bíblica. Y el padre Joel es licenciado en Historia de la Iglesia. Fuerte el aplauso, claro. Tienen algunos fans entre nosotros. Y bueno, ellos nos presentarán esta mesa panel titulada así, entre progresismo y tradicionalismo. Esto porque dentro de la liturgia, en la actualidad hay expresiones que buscan regresar a formas y modos previos al Concilio Vaticano II, de manera especial en la actualidad. Y también, por ejemplo, ustedes verán en las redes sociales que se ha puesto de moda el ponerse de nuevo el velo, ¿verdad?, entre las mujeres que van a la Eucaristía, a la misa. O también hay modos y formas que quieren innovar dentro de la Sagrada Liturgia, incluyendo aspectos, ritos, posturas que van más allá de lo que está normado en la Sagrada Liturgia. Y es en torno a esta realidad en la que estos hermanos presbíteros nos expondrán algunas ideas y algunas líneas de reflexión. La primera intervención, en una primera parte, la hará el padre Felipe, nos planteará un ver la realidad. Posteriormente, el padre Joel Tuz Canul nos presentará algunos aspectos históricos del Concilio Vaticano II en torno a la liturgia. En un tercer momento, el padre Pedro Echeverría nos presentará algunos aspectos bíblicos de la Sagrada Escritura y retornaremos con el padre Felipe en algunos puntos ya de reflexión aterrizada, aspectos prácticos en torno a esta temática. Así que, sin más preámbulo, vamos a darles la palabra. Gracias, Padre Luis. Buenos días a todos. Estoy tan nervioso como cuando fui a defender mi tesina allá en San Anselmo. Yo quisiera comenzar hilando un poco el tema que nos daba hace un momento el doctor Fernando. Estamos hablando, y el Congreso Eucarístico pues es una catequesis sobre la Eucaristía. Y la Eucaristía, no debemos olvidar, nos lo recordaba el doctor Fernando, no es algo que nosotros inventamos, no es algo que nosotros hacemos, sino que es un don. La liturgia completa es un don recibido por la Iglesia. Una iglesia que, iluminada por el Espíritu Santo, le da forma
a esa liturgia. Hay unas palabras de en aquel entonces cardenal Ratzinger que iluminan esto que estoy diciendo. Decía el hoy Papa Emérito Benedicto XVI: se ha desarrollado la impresión de que la liturgia se hace, que no es algo que existe antes que nosotros, algo dado, sino que depende de nuestras decisiones. Cuando la liturgia es algo que cada uno hace a partir de sí mismo, entonces no nos da ya lo que es su verdadera cualidad, el encuentro con el misterio, que ese no es un producto nuestro, sino que es nuestro origen y la fuente de nuestra vida. Queremos comenzar esta mesa panel. Hoy es mesa panel, los otros eran silla panel, ¿ya? Porque desapareció la mesa. Como nos decía el Padre Luis, contemplando un poco la realidad. Me cuentan los que son mayores que yo, que antes del Concilio Vaticano II la misa era casi igual donde quiera que fueras, dentro y fuera del país. Misma lengua, mismos ritos, mismas actitudes. Pero eso me cuentan los mayores. Mi experiencia celebrativa de la Eucaristía antes de la ordenación presbiteral y después de ella ha sido la misma, la del posconcilio. ¿Y qué es lo que yo he experimentado y vivido? De que hay diversas formas de misa. Hoy escuchamos que hay misa de niños, que hay misas carismáticas, que hay misas de sanación, que hay misas tradicionales o a la antigüita, dicen unos, ¿no? Que hay misas familiares. Como quien dice, hay misas para todos los gustos. Lo malo es que casi siempre, dependiendo del gusto del que preside esa misa o del grupo que prepara esa celebración. También, ya ordenado sacerdote, he ido a celebrar la misa en alguna iglesia fuera de mi parroquia, casi siempre para suplir a algún colega. Y cuando llego, de pronto me preguntan de cómo quiero que se realice tal o cual elemento de la celebración. Yo casi siempre mi respuesta así que sale espontánea es como celebra la iglesia. Pero también la respuesta que se me da inmediatamente es como cada maestro con su librito, me dicen, dando a entender que cada padrecito preside la celebración como le parece, a su modo. Entre los ministros ordenados y los fieles, hay quienes expresan el deseo de unas celebraciones más vivas, aunque a veces va a hacer en la próxima misa para que la gente no caiga en el fastidio. Pero también en contraparte hay quienes
desean misas, dicen, más solemnes. A veces es una manera de expresar esa nostalgia por las misas de antes, ¿verdad? También cada vez es más frecuente ver que las vestimentas, por ejemplo, las vestimentas litúrgicas con las que celebran algunos sacerdotes, parecen sacadas de un museo de arte sacro. Esas albas de grandes encajes, casullas aquellas que le llamábamos de guitarrita, el manípulo. Pero también se da la otra orilla de lo mismo. El hecho de pronto sale uno con una casulla que más bien pareciera una capa de luchador. O pareciera una capa que va a servir para carnaval llena de brillantina, ¿verdad? Todo esto causa una gran confusión, sobre todo en nuestro laicado, que por desgracia mayoritariamente está mal formado. Y de ahí que algunos se preguntan si están permitidas estas diversas celebraciones, si son válidas. Y otros que se ponen más enérgicos suelen decir: el obispo debe poner orden. Nosotros hoy en este Congreso Eucarístico Nacional, llegado a este momento, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿tradicionalismo o progresismo? Mirando un poco la historia, trataremos de dar algunos puntos que nos ayuden a ir encontrando una respuesta a esta pregunta última que nos ha hecho el Padre Felipe. Para eso tenemos que mirar un poquito a Trento, porque parecería ser que tradicionalistas, Concilio de Trento; progresistas, Concilio Vaticano II, parecía que era el ring, ¿verdad?, entre uno y otro, ¿verdad?, técnicos y rudos, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que el Concilio de Trento surge pues en un contexto muy especial. Lo más evidente era la reforma de Lutero, que afectaba a la iglesia, que había arrastrado a una buena parte de cristianos católicos a formar parte de esta iglesia reformada protestante. No fue fácil llegar a una decisión, sobre todo al concilio que el mismo Lutero invocaba. A pesar de todas las condenas del Papa León X de aquel tiempo, el luteranismo avanza, y también es cierto que la iglesia necesitaba de una reforma que la revitalizara en su vida misma. Y así es como el emperador Carlos V, ¿verdad?, que es el que solicita al Papa la convocatoria de un concilio que pusiera orden, que pusiera fin a toda aquella situación que se estaba viviendo. El Concilio de Trento, centrándonos específicamente en la doctrina, en el tema de la Eucaristía, ¿verdad?, ofrece un tratado completo y exhaustivo de la misma, aclarando aquellos puntos doctrinales que habían sido atacados por los protestantes. No se puede negar la importancia de la doctrina de Trento de cara a la comprensión del misterio eucarístico en todos sus aspectos, que será completada después por el magisterio de la Iglesia. En primer lugar, algunos puntos del Concilio de Trento sobre la celebración eucarística. Trento afirma la prolongación de la presencia real de Cristo en la Eucaristía más allá de la celebración eucarística,
y así se fundamenta el culto eucarístico. Confirma la validez de la sola comunión del celebrante, aunque los padres conciliares desean una mayor participación de los fieles en la comunión dentro de la misa. Por otra parte, sostiene el carácter no preceptivo ni obligatorio de la comunión bajo las dos especies, pues Cristo está realmente presente tanto en el pan como en el vino consagrados. Finalmente, confirma la validez de la recitación del canon de la misa en voz baja frente a la práctica luterana de decirlo en voz alta por ser práctica de tradición inmemorial. Esto es sobre la celebración. Sobre el carácter sacrificial de la misa, Trento, el Concilio de Trento conjuga la unicidad del sacrificio de Cristo con el carácter sacrificial de la Eucaristía. En este punto los reformadores acusaban a los católicos de sostener el hecho de que la misa era independiente del sacrificio de Cristo en la cruz y de que la acción personal del sacerdote confería ex opere operato el perdón de los pecados personales y las penas debidas a ellos. Frente a ello, los padres conciliares sostienen que es solo uno y único el sacrificio redentor de Cristo, pero que se manifiesta de modo diverso, de forma cruenta en la cruz y de modo incruento en el altar, pero ofrecido por el mismo sacerdote y víctima, Cristo. El concilio ofrece pues una síntesis doctrinal sobre el misterio eucarístico, tanto en su dimensión sacramental como sacrificial, atendiendo a los errores sobre el mismo surgidos en el ámbito protestante, a los que combate desde la revelación y la teología. Sin embargo, Trento no pretendió ofrecer una explicación exhaustiva del mismo. De ahí el desarrollo posterior de diversos aspectos de la Eucaristía, que en el momento en que se celebró el concilio no eran prioritarios y que solo más tarde, con el desarrollo teológico y pastoral, fueron profundizados. En síntesis, esto es lo que trata el Concilio de Trento sobre la Eucaristía. Después vendrá la aplicación con los libros litúrgicos y todas las demás ordenanzas que se van dando para aplicar el Concilio de Trento. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de dar un diplomado sobre historia de la Iglesia y me tocó tocar el tema del barroco y me pareció muy interesante la cuestión del barroco. Porque el barroco es el que le va a dar a la Eucaristía de Trento todo lo que hoy contemplamos. El barroco, que es un movimiento artístico, va a afectar toda la vida de la Iglesia, especialmente en México, ¿verdad? Va a tener sus características muy importantes, sobre todo porque se mezcla con el pensamiento, ¿verdad?, indígena o de pueblos originarios, como se dice ahora, ¿verdad? Entonces, el barroco va a ser el camino por el cual se va a ir impulsando toda la doctrina de Trento. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la vista, a través del oído. El barroco va a hacer sensible la Eucaristía al pueblo. Van a aparecer en el barroco las procesiones eucarísticas, todo un desfile, ¿verdad?, que nosotros hemos visto en imágenes, en pinturas. Hay un tipo de pintura sobre la Eucaristía que se llaman el triunfo de la Eucaristía, que son el carruaje adornado donde va la Eucaristía, encima y los ángeles y todas las cortes celestiales y las órdenes religiosas, y en fin, todo mundo haciendo un gran desfile donde está la Eucaristía, como la que vimos anoche, ¿verdad? Ese es el barroco. Ese es el que revistió a Trento. Y eso es lo que hoy todavía vivimos. Porque el barroco en México, especialmente en nuestras comunidades indígenas, campesinas, está presente. Lo primero que te dicen cuando va a ver las 40 horas, padre, ¿la cortina de qué color va a ser? ¿Cómo vamos a poner los arreglos florales? No te preguntan, padre, qué tema vamos a estudiar, no te preguntan cómo va a ser. No, primero, el barroquismo. Y ese fue un camino que durante 3 siglos la Iglesia caminó en el barroco para transmitir la doctrina, el culto y la liturgia eucarística. Y es eso que tal vez
a nosotros nos causa confusión. Hemos confundido el camino con el don. Bueno, pues creo que ha sido siempre el grito de todos los días, ¿verdad? No se oye. Bueno, pues entonces yo hacía esta reflexión porque creo que el problema que vamos descubriendo desde la historia es este. Trento nos enseña una doctrina clara y necesaria sobre lo que es la Eucaristía. Después vendrá el barroco, ese movimiento artístico que se difundió por todo el mundo y que vuelvo a repetir y que en México tuvo particulares características que transmitió Trento. Y allá creo que estamos en allá nos hemos quedado un poquito. ¿Sí se oye? Ah, bueno, porque pensé que no. Bueno, pues allá estamos con Trento. 3 siglos que pasamos con este modo de vivir. Sin embargo, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos en otra época, estamos en otro momento histórico. Hay cierta inquietud en algunos sectores de la iglesia sobre la vivencia de la liturgia y entre ellas, desde luego, la Eucaristía. El ámbito sociocultural del siglo XX es la consecuencia de siglos anteriores. La situación al comienzo del concilio no era ideal para la misión de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Por eso el concilio se propone, entre otros fines, ya estoy hablando del Concilio Vaticano II, acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana y adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Sacrosanctum Concilio número 1. El movimiento litúrgico, podemos situar su origen en Guéranger, monje benedictino, fundador y primer abad de Solesmes. Su empeño por volver a la liturgia romana fue producto del querer ir a las fuentes. No llegó a tanto porque no se habían descubierto y analizado todavía los textos más primitivos. Se quedó en el rito romano, y no el original rito romano, sino el rito romano con las adherencias del rito franco-germánico. A veces cuando me escucho a aquellos, es que la doctrina, es que la liturgia de Trento, pero si supiéramos que Carlomagno, el emperador, tuvo mucho que ver con eso, que ya se venía celebrando porque tomó todas para hacer un libro litúrgico para todo el imperio. Como decía, la liturgia. Sobre el retorno a la liturgia, en el siglo XIX los fieles durante las celebraciones litúrgicas rezaban sus devociones, el rosario, alguna novena, algún libro piadoso. Me acuerdo de mi abuelita, nunca participó de la Eucaristía, siempre rezó el rosario, aunque ya la misa era en español, ¿verdad? Así se acostumbró de chica y así lo rezó toda su vida, dentro de la misa el Santo Rosario. Me he encontrado algunos libritos devocionales que dice, para cuando entra el sacerdote, reza esta oración. Para cuando el sacerdote se hinca, reza esta oración. Para cuando el sacerdote levanta la sagrada hostia, reza esta. Cuando tocan la campanita, o sea, eran los libros. Era parte de la vivencia que se había ido adhiriendo para suplir una vivencia litúrgica. Pues al principio del siglo XIX-XX, las celebraciones litúrgicas estaban llenas de devociones durante la celebración. La palabra de Dios y el misterio pascual cuya actualización se estaba realizando eran totalmente desconocidos. La vida litúrgica parecía que iba por un lado y la vida espiritual de los fieles por otro. Los estudios de la liturgia estaban completamente atrofiados. Su máxima preocupación era la mera ejecución de los ritos, ¿verdad? ¿Hasta dónde debo abrir los brazos? ¿Cómo debo poner los dedos? Parecía que esta era la preocupación, cuyo significado se había perdido. Nadie quiere marginar el rosario, ni el Vía Crucis, ni las novenas, pero sí situarlas en su sitio. Lo central y lo original es la actualización de la salvación. Sobre la pastoral litúrgica, para hablar de pastoral litúrgica de esta época tenemos que citar a otro gran impulsor, Lamberto Baudim, sacerdote dedicado al mundo obrero que entró en la orden benedictina. Sus propuestas pastorales consistían
que la devoción, la piedad y la vida cristiana deberían inspirarse en la liturgia. Para ello era necesario promover la participación de los fieles en la liturgia, difundir la traducción del misal para que las oraciones de los fieles fuesen las oraciones litúrgicas que son más objetivas, y como consecuencia dejar de hacer novenas en misa y llenar ese vacío con la misma misa, con la misma misa. Todo esto, pues estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Las dos guerras mundiales paralizaron un tanto este movimiento litúrgico, pero posteriormente prosiguió con fuerza. Sin embargo, no todo fue muy fácil en el movimiento litúrgico, tuvo sus problemas y sus crisis. Los dos problemas que tuvo el movimiento litúrgico entre aquellos que lo promovían fueron la relación entre la liturgia y la espiritualidad, la relación entre la liturgia y el compromiso cristiano. Desde luego se da un desarrollo de la ciencia litúrgica, la investigación histórica. Se investigaron los orígenes del culto cristiano, la historia de la misa, del breviario, textos antiguos, oraciones de misa. Allá pues se da un gran impulso a esta investigación histórica. Sobre el aspecto teológico de la liturgia, la espiritualidad, la pastoral de la liturgia, buscaban conocer este aspecto. No podemos dejar de citar a Odo Kassel en este aspecto, que investigó y divulgó el misterio y su actualización en la liturgia, y otros demás, ¿verdad? Antes del Concilio Vaticano II, los papas Pío X y Pío XII fueron con sus documentos dados a la Iglesia muy importantes. Pío X para restaurar la música y el canto, la música religiosa, y restaurar el canto gregoriano. Sobre la comunión frecuente, después la comunión a los niños. Sobre la reforma del breviario, la valorización de la liturgia dominical. Sin embargo, va a ser Pío XII que especialmente con la encíclica Mediator Dei en 1947, como que aceptaba, en la cual se aceptaba plenamente el movimiento litúrgico a nivel oficial. En la encíclica Mediator Dei presenta por primera vez el magisterio una doctrina litúrgica completa y estructurada. Es lo que abre paso a la constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia. Aquí en esta encíclica habla de la naturaleza de la liturgia. La liturgia es el culto público integral del cuerpo de Cristo, de la cabeza y de los miembros, y al mismo tiempo la presencia privilegiada de Cristo sacerdote. Sobre el aspecto interno de la liturgia subraya: se equivocan por completo los que consideran la liturgia como solo el lado externo y sensible del culto divino o como ceremonial decorativo, y no se equivocan menos los que piensan que la liturgia es el conjunto de leyes y preceptos con que la jerarquía eclesiástica configura y ordena los ritos. Sobre el equilibrio entre liturgia y espiritualidad, equilibrio los que afirman que todo es liturgia o que todo tiene que ser liturgia, y entre los que menos valoraban la liturgia. Equilibrio entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo comunitario y lo individual, entre progresismo y conservadurismo. El Papa Pío XII decía a los participantes en un congreso en Asís sobre pastoral litúrgica, dice: el movimiento litúrgico aparece como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre el tiempo presente, como un paso del Espíritu Santo en su iglesia para acercar ante todo a los hombres a los misterios de la fe y a las riquezas de la gracia que corren de la participación activa de los fieles en la vida litúrgica. Como ven, pues Concilio de Trento, con todo ese dato interesante del barroco, pero el siglo XX que se abre con todo este movimiento litúrgico, pues nos va llevando poco a poco a una concepción, diría yo, verdadera de lo que tenía que ser la liturgia y no perdernos en lo secundario. Pues todos conocemos el 4 de diciembre del 63 nos dan, ¿verdad?, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, sobre la Sagrada Liturgia. En fin,
¿qué podemos decir? Después del posconcilio, pues viene todo esto a preparación de los medios, como ocurrió en Trento, los libros litúrgicos, en los caminos de poner en práctica lo que nos enseñaba ahora ya, pues este nuevo Concilio Vaticano II con la Sacrosanto Concilio. Quiero terminar leyendo un pequeño párrafo que me parece interesante y que nos sitúa de nuevo en esta dinámica de la que estamos tratando. La mayor parte de los sacerdotes y fieles acogieron la liturgia de Vaticano II con expectación. En el posconcilio se han mejorado considerablemente las celebraciones. Tal vez exista hoy día algo de desencanto en la mayoría silenciosa, pero desde los comienzos del posconcilio se hicieron notar dos minorías: una involucionista aferrada al latín y al misal de Pío V, y otra progresista aferrada a sus invenciones. Unos y otros pueden erosionar la unidad. En el ambiente creado por la minoría involucionista se decía que nos dejen rezar en la iglesia, y alguna vez he escuchado que nos pongan santos. Ya no hay santos en la iglesia, refiriéndose a las imágenes. Era la revancha del individualismo pietista y la denuncia del colectivismo y activismos litúrgicos. En la minoría progresista se ha extendido el hecho de omitir y cambiar ritos y textos considerados con ligereza, sin importancia o desfasados. Se ha llegado incluso a sustituir la palabra de Dios por otra más actual, entre comillas. Hay liturgistas, teólogos y personas que reflexionan desde la base y consideran la renovación acertada o desacertada. Acertada por la riqueza bíblica y ecológica, por el esfuerzo de aproximación de la liturgia a los fieles, por la lengua vernácula, por el sentido eclesial y comunitario, por haber revalorizado la palabra y por orientación histórico-salvífica que se ha dado a la liturgia. Para los involucionistas es desacertada, porque no destaca el sentido sacrificial de la Eucaristía, por la ambigüedad sobre la transubstanciación, porque ha descendido al culto a Cristo en el sagrario. He escuchado allá que vuelvan los sagrarios al centro, de que no las capillas, que sí las capillas. Me acuerdo de un cuento, pero no hay tiempo, ¿verdad? Porque ha descendido el culto a Cristo en el sagrario, ha bajado la devoción a la Virgen María y a los santos. Para los progresistas también ha sido desacertada, porque dicen es excesivamente sacral, inadaptada, intemporal, lejana a nuestras culturas. Dicen que esta liturgia no ha entrado y por eso montan otra liturgia con cantos, homilías, signos, oraciones, etc. Bueno, pues hasta acá, pues esta es lo que yo pongo a consideración. Seguramente pues con las demás intervenciones podremos irnos tomando otros elementos. Gracias. Muchas gracias, Padre Joel. Yo tengo suerte porque a mí me pidieron hablar de la dimensión bíblica y este fue el tema de la conferencia del doctor Fernando. Así que trataré de darle un enfoque que esté relacionado con el problema que surge y que se nos plantea en esta mesa panel: la Santa Misa, tradicionalismo o progresismo. Y quisiera mirarla a la luz de la Biblia y de la tradición, porque en este tema nosotros no simplemente podemos indagar en la Escritura algunas ideas, algunos textos que nos parece pueden iluminar. Estamos hablando de una institución que Cristo ha dejado a la iglesia y que creemos que está presente en nosotros de manera viva. Entonces es ver la vinculación entre la palabra y la obra, entre la palabra escrita, la tradición oral, cómo ha llegado a nosotros. Porque de hecho de ahí surge esta tensión
entre lo que llamamos tradicionalismo y el progresismo, entre comillas. Quisiera aludir a algunos puntos que ya se han tratado. El Concilio Vaticano II reafirmó la naturaleza sacrificial de la misa, proclamada solemnemente en el Concilio de Trento, pero además profundizó en su riqueza multiforme a la luz de la tradición viva de la Iglesia con estas palabras. Y cito textualmente Sacrosanctum Concilium número 47. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que lo traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, con lo cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Esta doctrina sobre la Iglesia, que es de Trento, enriquecida con la tradición viva, se traduce en la liturgia y viene después el llamado Ordo del Papa Paulo VI el año 1969, y esta publicación es lo que genera la primera reacción. No es mi tema la historia, por eso quisiera más bien centrarme en las ideas. Lo que se decía es que este ordo rompe con la tradición de Trento, sobre todo porque dicen, pone demasiado énfasis en el tema de la cena y del memorial, descuidando el aspecto del sacrificio que se realiza de manera incruenta. Eso es lo que planteaba la famosa intervención del cardenal Ottaviani. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Que ahí empieza la tensión, una tensión que no se da solo en el plano de las ideas, sino que sobre todo en la práctica, una resistencia a seguir el nuevo ordo, señalando algunas expresiones que consideran inaceptables, como la cena del Señor, la acción de Cristo y del pueblo, la participación común en la mesa del Señor, entre otras. Y también lamentaban una serie de licencias que consideraban darían origen a ciertos abusos. Desafortunadamente, en no pocos lugares del mundo católico se dio esta situación de los abusos. Es donde entra este tema de los llamados progresistas. Y esto fue como fortaleciendo la postura de quienes rechazaban esta reforma. Conocemos la historia del arzobispo Lefebvre, su decisión de permanecer en este rito de Pío V, pero yo he querido empezar con esto para señalar lo siguiente. Cuando en el 88 se llega a la ruptura, no directamente por la cuestión litúrgica, sino por la ordenación de algunos obispos que se supone eran los llamados a continuar estas posturas tradicionalistas, viene una excomunión. El Papa Juan Pablo II expone lo que considera el fondo del problema. Dice, una imperfecta y contradictoria idea sobre la tradición. Porque la Iglesia lee la Biblia desde la tradición. El tema no es la tradición, sino qué entiendes por tradición. Y bueno, para no ahondar en este punto,
recordemos Sacrosanctum Concilium Dei Verbum, número 8, que nos habla de la tradición viva de la Iglesia. Dice, la tradición que deriva de los apóstoles progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, y puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas ya por contemplación o estudio de los creyentes que las meditan en su corazón, ya por el anuncio de aquellos que en la sucesión del episcopado recibieron el carisma de la verdad, dice, habla de una tradición que ayuda a comprender el texto bíblico y mira con atención a la fuente original, iluminando el presente. Entonces, de ahí viene, en ese mismo número 8 de la Dei Verbum, que los santos padres, estos pastores de la Iglesia de los primeros del siglo II al VI quizá, ellos son considerados como los llamados por el Señor para ser los transmisores de esas verdades que tienen su punto de partida en la revelación de Dios, pero que han sido transmitidas por los apóstoles. Ellos, entonces hay que atender a los santos padres. Al llegar a esto, observamos que uno de los problemas del tradicionalismo que se oponía a estas reformas precisamente estaba en que su visión de tradición estaba muy reducida. Y es que el Concilio de Trento es magisterio, pero tenía que responder a situaciones muy concretas, puntualmente, sobre el sacrificio, sobre el sacerdocio, sobre la presencia real de Cristo. Y al centrarse en esos puntos, es posible que no tenga referencia a otros. Lo que hace el Concilio Vaticano II es recoger esto, integrarlo con una visión armónica, y entonces de ahí lo interesante de leer los textos que hablan de la Eucaristía junto con los santos padres. Cuando tenemos oportunidad de acercarnos a estos comentarios de los santos padres, es asombroso contemplar muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra celebración. Y los mismos textos bíblicos, ya centrándonos en la Sagrada Escritura, mencionan esto que a los tradicionalistas les parece que es inaceptable. San Pablo, ya se comentó en la carta a los Corintios, habla de la cena del Señor y de la fracción del pan. Tiene una dimensión de sacrificio de comunión que hace partícipe al fiel de la vida de aquel que parte el pan y lo reparte. Tiene también la dimensión de memorial, porque insiste en hacer ese rito en memoria del Señor. Tiene la dimensión sacrificial y de expiación en las palabras mismas de la institución, cuando habla de la sangre derramada, del cuerpo ofrecido. Pablo, como bien sabemos, él dice que recibió del Señor lo que nos transmite o le transmite a los corintios. Sabemos que él, su conversión, la vivió tiempo después del misterio pascual, pero él remite a una tradición firme, segura, venida del Señor a través de los apóstoles con quienes él celebró la Eucaristía. Es la tradición apostólica. Sabemos también por los estudios críticos que los relatos de la institución de la Eucaristía, que son 4, se pueden identificar como viniendo de 2 tradiciones litúrgicas, una situada en el ambiente de Palestina, Mateo y Marcos, y otro de Antioquía, Lucas y Pablo. Es decir, cuando ellos integran
en su texto del Evangelio o en su carta, esas palabras de la institución, ellos las recogen de tradiciones que están vivas en la comunidad cristiana y son las que nosotros escuchamos en cada celebración de la Santa Misa. Por eso, para no alargarme en este punto, quisiera simplemente recordar que el tema no es un conflicto de tradición o de progreso. Es una cuestión de cómo entendemos la tradición, que es el vehículo a través del cual nos llega a nosotros la revelación junto con la Escritura y nos ayuda a comprender el mejor significado de esa Escritura. Termino con una anécdota. Hace algunos 2 años, creo yo, se hizo aquí en esta diócesis una asamblea para recordar los contenidos de un sínodo que habíamos tenido hace más de 20 años y a la luz de esta revisión ver nuestro plan diocesano de pastoral. Muchos de los seminaristas que estaban presentes en esa asamblea veían el contenido del sínodo como algo muy lejano. La experiencia de los que estuvieron elaborando el sínodo, en las discusiones, en las redacciones, ayudó mucho a la comprensión. Revaloró el significado de los textos en el contexto nuestro actual. Salvadas todas las debidas distancias, ese es el valor de la tradición viva de la Iglesia respecto a instituciones tan sólidas como la Santa Misa que celebramos nosotros, como presencia real de Cristo, como sacrificio que se ofrece por nosotros, como memorial de su pasión, pero también lo hacemos en una asamblea de hermanos, se nos ofrece como alimento. No hay oposición entre el sacrificio y la cena. Es una cena sacrificial, es pan de vida eterna. Hasta ahí llego. Muchas gracias. Después de lo que hemos escuchado, creo que ya tendremos una respuesta a la pregunta de este panel: ¿tradicionalismo o progresismo? Como diría el doctor, mis amores, ¿tradicionalismo o progresismo? ¿Qué será? La respuesta es el aplauso. El diccionario de la Real Academia Española, una de las acepciones de tradicionalismo es tendencia consistente a la adhesión a las ideas, normas o costumbres del pasado. Progresismo, ideas y doctrinas progresistas. Progresista, dicho de una persona o de una colectividad de ideas y actitudes avanzadas. Tradicionalismo o progresismo. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II va a responder ni una ni otra. ¿Y cuál es la respuesta entonces? Sana tradición y progreso legítimo. Eso va a decir. Ya el padre Joel mencionaba las tensiones que habían durante el concilio, de quienes querían cambiar todo, de quienes querían que todo siguiera igual. Y entonces el equilibrio que se busca, que buscan los padres conciliares, va a ser eso: sana tradición y progreso legítimo. Pero dicen el por qué. Esa
sana tradición, o la razón última, dicen, de la reforma litúrgica, está en la naturaleza misma de la Iglesia, que es divina y humana, que es mutable e inmutable. El aspecto humano pues está sujeto a cambios, a deficiencias, a decadencias. Por lo tanto, también a adaptaciones, mejoramientos, reformas. La liturgia, que está íntimamente ligada a la vida de la Iglesia y a su naturaleza, también tiene una doble realidad. Por una parte, dice el número 21 de la Sacrosanctum Concilium, es invisible, inmutable, eterna. Pero por otra, es humana, visible y cambiante. La liturgia, y de manera particular la Eucaristía, alimenta la vida de la Iglesia y de aquellos que la formamos. Por eso, la Eucaristía, la liturgia y la Eucaristía debe ser vital. No debe estancarse ni esclerotizarse. Mencionaban hace un momento al Papa Pío XII. Él afirma en el 1947, la liturgia es algo permanente y vivo al mismo tiempo. Permanente y vivo. Y San Juan 23 decía, la liturgia no debe ser un precioso objeto de museo, sino la oración viva de la Iglesia. Entonces, la liturgia en su parte visible y humana, pues tiene elementos preciosos, consagrados por la tradición de siglos, y que son por lo tanto intangibles, a los cuales tenemos que acercarnos con respeto, con amor, nos decía el doctor Fernando, con veneración. Como nos acaba de decir el Padre Pedro, la tradición no es hacer lo que los otros han hecho, sino encontrar el espíritu con que se ha hecho aquello, y que en otros tiempos harían esas cosas totalmente distintas. Se trata de volver a encontrar el espíritu, pero no el espíritu que se chocarrero de pronto, ¿no? No se trata de, como decía alguno por ahí, de la pastoral de la ocurrencia, sino volver a encontrar ese espíritu. Nos dice el número 23 de la Sacrosanctum Concilium, requiere de una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral de cada una de las partes de la celebración. Y dice ese mismo número, hay que tener en cuenta no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgica, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica reciente y con los indultos concedidos en diversos lugares. Y eso, y hace una invitación al final de este número, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia. Y después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen, por así decirlo, orgánicamente a partir de las ya existentes. Entonces, la sana tradición no es
repetir mecánicamente lo que antes se hacía, sino hacerlo desde esta mentalidad nueva, desde la conciencia de qué es lo que estamos celebrando, que es el misterio pascual de Cristo, y de que, pues, ahí está la cosa. Bueno, entonces, tradición, sana tradición y progreso legítimo, que se complementan. No es escojo una y rechazo la otra, sino se trata de complementar, conservar la tradición y abrirnos al legítimo progreso. El Papa Benedicto XVI, en un discurso con ocasión de los 50, del aniversario número 50 de la fundación del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, resaltó precisamente que tradición y progreso no se oponen, sino que se complementan. Y dice, la liturgia vive de una relación constante y correcta entre sana tradición y legítimo progreso. Y va a decir más adelante, no pocas veces hay quienes contraponen equivocadamente tradición y progreso. Los dos conceptos se integran. La tradición es una realidad viva, incluye por tanto en sí misma el principio del desarrollo del progreso. Entonces, nada más me decían que decir una palabra sobre si es válido, si es legítimo el que se celebre la misa ahora, después de más de 50 años de la renovación litúrgica del Vaticano II, celebrar la misa de Pío V. Ya desde el Papa San Juan Pablo II, él autorizó, el Padre Pedro acaba de mencionar las razones, pero yo quisiera nada más mencionar unos puntos. Ustedes saben que el Papa Benedicto XVI publicó un motu proprio, ¿verdad?, sobre esto, ¿verdad?, Summorum Pontificum. Y después, junto con esto, una carta a los obispos explicando este motu proprio. Allá hay unos puntos que nada más quiero mencionar. El Papa dice, en primer lugar, no le menciona la misa o misal de Pío V, ¿no? Dice, es primer punto, el misal publicado por Pablo VI y que se ha reeditado sucesivamente, la tercera edición fue en el año 2000, dice, es permanente, es la forma normal, la forma ordinaria de la liturgia eucarística. Segundo, la última redacción del misal romano anterior al concilio, que fue publicado con la autoridad del Papa Juan XXIII en 1962, podrá ser utilizada como forma extraordinaria de la celebración litúrgica. Tercero, no es apropiado hablar de estas dos redacciones del misal romano como si fueran dos ritos. Se trata, dice el Papa, más bien de un doble uso del mismo y único rito. El misal de 1962, no se dice de Pío V, como forma extraordinaria de la liturgia de la misa, nunca jurídicamente fue abrogado y por consiguiente ha quedado siempre permitido. Claro, tendríamos que decir, si alguien, un grupo, sacerdote solicita celebrar con este rito antiguo, pues habría que ver cuáles son las motivaciones.
Yo me preguntaba, bueno, si a mí me lo dicen, yo creo que digo que no, porque yo siempre, desde que tengo conciencia, creo que tengo conciencia, ha sido la misa en el rito de Pablo VI, del misal de Pablo VI, no en el rito, en el misal de Pablo VI, y no en el otro. Pero hay quienes lo desean, ¿verdad? Pero hay una, en este motu proprio, hay una de las indicaciones que va dando para permitir esta celebración, es que no nos aparte de la iglesia. De hecho, dice que hay que tener cuidado de que se le autorice esta celebración a un grupo que esté afuera de la iglesia, ¿verdad? Que no esté en comunión con la iglesia y lo que hace la iglesia. Entonces, el hecho de que se celebre con este misal antiguo no nos aparte de la vida y del caminar de la iglesia. Yo lo entiendo así. A mí como me gusta, aunque no entiendo el latín, me gusta oírlo y voy a ir allá a una misa de estas. Pero si esta Eucaristía no me lleva a vivir en comunión con los demás miembros de la parroquia, si no me lleva, como se decía ayer, a darme yo también como Jesús a los demás, pues se queda en un ritualismo. Claro, lo mismo puede pasar también en nuestras celebraciones. Podemos entenderlas en nuestro idioma, celebrarlas en nuestro idioma, pero si ella no nos lleva a una vida eucarística, como dice el Papa Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, pues entonces quedamos en lo mismo. Yo quiero terminar con esto. Lo inmutable y esencial en la liturgia eucarística, su forma interna, es el aspecto sacrificial de la Eucaristía y su condición de banquete. En efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz y haciéndose alimento para todos los fieles. Iglesia de Eucaristía 48. Por este motivo la Iglesia no cede a una presunta lógica que brotaría de la expresión externa del misterio eucarístico, la forma de banquete, banalizando la familiaridad o cordialidad con el Señor. El banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial marcado por la sangre derramada del Gólgota, la misma encíclica. La invitación que nos hace esta encíclica y la que se nos hace en esta reflexión es que lo que celebramos, y lo decía el Padre Pedro citando a San Pablo, es lo que recibimos de Jesús. Y con eso empezamos esta mesa pan. Es un don que hemos recibido, no que lo hemos hecho nosotros. Un don tan grande que tenemos que comprenderlo. Pero no basta saber lo que celebramos, sino que hay que celebrarlo bien. Y por eso la invitación, conocer y vivir profundamente la celebración, según el rito de la Santa Misa. Estudiar más profundamente lo que es la Eucaristía, para evitar caer en el ritualismo o favorecer el subjetivismo o el protagonismo del celebrante, y para que nuestras celebraciones estén bien cimentadas
en el ámbito de la revelación y en continuidad con la tradición de la Iglesia. Y ahora sí termino citando el proyecto global de pastoral de México, que dice: creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la esperanza de ser un solo pueblo. Hasta ahí la cita. La liturgia cristiana es la liturgia de la promesa cumplida en Cristo, pero es también la liturgia de la esperanza, del camino hacia la transformación. Y la Eucaristía, el alimento que nos sostiene y fortalece en ese largo camino que nos lleva a la vida plena. Así es que levántate y come. Gracias. Agradecemos la participación del Padre Felipe de León Ojeda, el Padre Pedro Echeverría y el Padre Joel Tuz, e invitamos a Monseñor Pedro Mena para otorgarles unos reconocimientos. Les damos un fuerte aplauso. ¿Quiere decir algo? Les tengo que presumir que yo fui monaguillo cuando la misa era en latín, y para ser monaguillo teníamos que aprender todas las respuestas en latín sin saber qué significaba, ¿verdad? Lo que sí recuerdo que los padres de mi parroquia nos cambiaron la sotana roja y el roquete blanco por un alba blanca con un cíngulo dorado, y modificaron todo lo que es el presbiterio de las iglesias, y seguimos siendo monaguillos. Entonces me tocó la misa de Trento y la misa del Vaticano II cuando era yo un niño, pero no lo comprendía. Después ya en el seminario pues hemos estudiado todo esto, y agradecemos a los padres porque nos han invitado precisamente a seguir profundizando en lo de la Eucaristía, ¿verdad? El Papa Pablo VI, cuando formó la comisión para poner en práctica las conclusiones, decía que la gente que esté allí tiene que tener aprecio del pasado y visión de futuro. Sí recuerdo que decía para formar el concilio, ¿verdad? Aprecio del pasado y visión de futuro, para seguir haciendo presente pues a Jesucristo, que se nos da como un don. Y una recomendación, ¿verdad? En México tuvimos la experiencia, y está en un libro, de Ferminio y Liberio, ¿verdad?, que responde también a esta pregunta, ¿verdad? Tradición o progresismo. Esto que estaba en la actualidad litúrgica y que nos ponía a los dos extremos, pero que nos ponía también la doctrina oficial de la iglesia, ¿verdad? Regálenle ese libro a sus párrocos porque es muy bueno, está puesto en un libro, y eso nos ayuda a centrarnos en lo que debe de ser la liturgia. Así que es una sugerencia, está en buena prensa este libro, ojalá que ahí ustedes puedan estudiar verdaderamente y profundizar nuestra liturgia. Felicidades, padres. Le otorgamos su reconocimiento al Padre Joel Tuz, al Padre Pedro José Echeverría López, le damos un fuerte aplauso, y al Padre Felipe de Jesús León Ojeda. Les damos un fuerte aplauso a los tres por su intervención. Gente bonita, seguimos disfrutando de este 7º Congreso Eucarístico Nacional. ¿Cómo está su ánimo?